Buenas noches. Actividad 5. ¿Cómo se realiza la priorización de peligros microbiológicos? Nuestro equipo está compuesto por Yamil Hernández, Daniel Barbosa, Adriana Castañeda y quien les habla, Diana Calderón. Grupo 14, tenemos la contribución de cada uno de nosotros. Diana Calderón, factores que condicionan el crecimiento del patógeno en el alimento, características de crecimiento e inactivación de microorganismos, efectos en la salud. Yamil Hernández, factores que condicionan el crecimiento del patógeno en el alimento, características del alimento y las etapas de producción del mismo. Daniel Barbosa y Adriana Castañeda les correspondió las preguntas de la herramienta y razones por las cuales seleccionaron la respuesta y resultados y conclusión. Tenemos en el grupo 14, nos correspondió la Listeria monocitógenes como microorganismo y como producto final las frutas cortadas. La Listeria monocitógenes fue dada por primera vez por E.G.D. Murray y Coles en 1926 durante una epidemia de animales, principalmente cuyes y conejos. En honor a Joseph Lister, en el año 1940 se adoptó el nombre de Listeria monocitógenes. Afecta generalmente a las personas mayores, mujeres embarazadas, inmunocomprometidas, incluyendo neonatos, pero también se han evidenciado casos en adultos y niños con una condición normal de salud. La listeriosis es la enfermedad que provoca la Listeria monocitógenes. Este microorganismo puede ser encontrado en el suelo, vegetación y en animales. Las principales vías de transmisión son el consumo de alimentos contaminados, aunque también se han visto casos de transmisión directa de animales a humanos y entre humanos. Esta bacteria puede sobrevivir a procesos de acidificación de las comidas y puede continuar con su multiplicación lentamente a bajas temperaturas. También forma biopelículas en los alimentos, crece, como dijimos, a temperaturas de refrigeración, resiste condiciones adversas de pH y altas concentraciones de NaCl. La Listeria monocitógenes es un bacilo gram positivo corto, anaerobio facultativo, no formador de esporas, móvil, provoca una zona angosta de hemolisis en el agar sangre. De las 6 especies que existen de Listeria, la Listeria monocitógenes es la única capaz de ser patogénica para los hombres. Vemos a continuación en la imagen la definición, como veíamos, de la listeria, las características y la patogenia de la Listeria monocitógenes. En el siguiente diagrama podemos observar lo que debemos saber sobre listeriosis. La listeriosis es una infección causada, como vimos, por Listeria monocitógenes. Las principales síntomas son fiebre, rigidez de cuello, confusión, dolor muscular, debilidad. Los 5 alimentos con mayor riesgo son quesos blandos, leche cruda, alimentos refrigerados, listos para el consumo, frutas y verduras, pescados y mariscos. ¿Quién tiene más riesgo? Pues todas las personas con sistema inmunológico débiles, personas mayores, mujeres embarazadas y recién nacidos. Como vimos anteriormente, los síntomas o manifestaciones clínicas son dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, náuseas. Tiene 2 formas de presencia la listeriosis, son gastrointestinal no invasora y listeriosis invasora. En el paciente inmunosuprimidos, la listeriosis se puede manifestar como un cuadro septicemia, pues bastante grave. En mujeres embarazadas también se presenta pues dichos síntomas que pueden también ser pues de alguna forma durante el periodo neonatal verse reflejado pues en el feto. Si bien la exposición de Listeria monocitógenes no se puede evitar completamente en cuanto al tema de prevención, existe la forma de preparar adecuadamente los alimentos, al igual que su almacenamiento. Hay algunas normas generales, como observamos en la siguiente imagen, sobre cocinar la comida, los alimentos a una temperatura elevada, el lavado de las manos y mantener temperaturas de congelación y refrigeración. A continuación podemos observar algunas recomendaciones dietarias para evitar la listeriosis. Buenas noches. Las características del alimento. Las pulpas de frutas se definen como productos que se obtienen por la desintegración de la parte comestible de las frutas. Usualmente se conservan por medio de pasteurización con el fin de remover 100% de los patógenos y un 90% de los microorganismos de deterioro asociados. Los factores intrínsecos que definen las poblaciones de deterioro de estos productos incluyen su contenido nutricional, rico en carbohidratos, su actividad de agua y su bajo pH. El deterioro de estos productos es originado por mohos, levaduras y bacterias lácticas, los cuales logran resistir el bajo AW de estos productos, su pH y alto contenido de azúcares. Siguiente, por favor. Por otro lado, la asociación entre pulpas de fruta y microorganismos patógenos ha sido ampliamente respaldada. No obstante, existen pocos estudios relacionados con el crecimiento y sobrevivencia de Listeria monocitógenes en frutas ácidas y ese tipo de producto. Esta bacteria ha representado un reto para las industrias productoras de alimentos debido a su capacidad de sobrevivir y multiplicarse en temperaturas de refrigeración. Al mismo tiempo, se ha descrito que es probable que también sobreviva a algunos procesos térmicos y sanitarios utilizados en producción de alimentos y se encuentren en altas concentraciones.
La principal fuente de infección por listeria es el consumo de alimentos contaminados durante su fabricación o producción. Las pulpas de fruta pueden representar un riesgo potencial para adquirir dicha bacteria, principalmente porque está demostrada una gran tolerancia hacia los ambientes de carácter ácido. Aquí podemos ver las características ecológicas en relación con el crecimiento de listeria. En esta tabla se resumen las principales características de listeria en relación con los límites de crecimiento, los valores de los diferentes factores ambientales que son considerados constituyen condiciones límite cuando todos los otros factores se encuentran en valores óptimos para el crecimiento y contemplan un intervalo de valores debido a la variabilidad biológica. En caso de que uno o diversos factores se encuentren en condiciones subóptimas del crecimiento, como generalmente sucede en los alimentos, el intervalo de condiciones que permitiría el crecimiento se estrecha entonces los valores mínimos de los factores ecológicos a partir de los cuales se podría observar crecimiento de listeria aumentan. Siguiente, por favor. Acá podemos ver una etapa de producción de las frutas. Se considera que los tratamientos que reducen la concentración del patógeno al menos 5 o 6 unidades logarítmicas según el tipo de producto consiguen reducir el riesgo asociado a la presencia de listeria hasta un nivel aceptable. A efectos prácticos, estos procesos eliminarían el riesgo, como por ejemplo lo vemos en la imagen como el escaldado o la pasteurización. En el caso de procesos con un menor impacto en la carga del patógeno, la magnitud de la reducción de efecto listericida puede ser muy variable y depende principalmente del tipo de proceso, del producto y los parámetros de procesamiento aplicados. En determinadas circunstancias, la reducción podría ser poco o nada relevante desde el punto de vista microbiológico. Incluso se podría dar el caso que la listeria puede crecer durante los primeros días de procesos de fermentación si los valores de pH y AW lo permiten. Por otra parte, las características del producto resultante podrían ejercer efectos bacteriostáticos contribuyendo a la inhibición del crecimiento de listeria durante la conservación a lo largo de la vida del producto. Siguiente, por favor. La resistencia a la listeria a tratamientos térmicos moderados es alrededor de 60 grados, mostrando tiempos de reducción decimal sustancialmente superiores a partir de los 70 grados centígrados. Los tiempos de reducción decimal de listeria se igualan o incluso son inferiores a los de la salmonela, lo que indica que la listeria es más sensible a los incrementos de temperatura, es decir, presenta valores constantes de resistencia térmica inferiores. Siguiente, por favor. Aquí podemos visualizar el proceso productivo de la fruta lista para el consumo con un impacto relevante en el nivel del peligro del producto final. Los procesos productivos para la elaboración de las frutas listas son diversas, por lo tanto las diferencias entre los procedimientos y las formulaciones y las características de los productos finales de diferentes fabricantes pueden ser considerables incluso para una misma tipología de productos, desde la perspectiva de la seguridad alimentaria y más concretamente asociado al riesgo de la contaminación de listeria. Bueno, para los resultados tuvimos en cuenta artículos como de la revista Ciencia y Tecnología, revista Cielo. Para la primera pregunta, decidimos dar para severidad del peligro, decidimos colocar peligro moderado. ¿Por qué peligro moderado? Porque según los artículos, la listeria como tal es una enfermedad de transmisión alimentaria, pero se han presentado pocos brotes reportados como tal, con una mortalidad del 20 al 30%. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué tan susceptible es el consumidor? Realmente, teniendo en cuenta los artículos y los informes como de Mera en 2018, en la evaluación del comportamiento de listeria, encontramos que es a nivel general, todos los miembros de la población, tanto como para niños, ancianos, mujeres embarazadas, adultos, con sistema inmune comprometido como tal, entonces entra toda la población. En cuanto a la pregunta de frecuencia de consumo, según la encuesta nacional de la ENSIM en 2015, con datos bajos al respecto del consumo, nos dice que diariamente, aún en proporciones bajas, se consume como tal la fruta. Siguiente, por favor. Con respecto a la pregunta 4, que es la proporción de la población que consume el producto, nosotros colocamos la respuesta a algunos con un 25%, teniendo en cuenta también lo que dice la ENSIM, que realmente 1 de cada 3 colombianos consume fruta y solamente dando un resultado como tal en portafolio de economía, finanzas, que el 70% del país en Colombia como tal no consume frutas en general. Cuando hablamos de la pregunta 5, tamaño de la población consumidora, tuvimos el dato que nos registra el DANE para el 2018, donde nos decía que la población general era de 48.258.494 habitantes en Colombia. Cuando vamos a la pregunta 6, que es la probabilidad de contaminación del producto crudo por porción, decimos colocar la respuesta infrecuente. ¿Por qué? Resulta y pasa que la fruta de corte, de que sí genera contaminación como tal, pero si la fruta es almacenada, refrigerada en los expendios como tal, podemos mantener la vida útil de esta fruta como tal, pero al no presentarse tantos porcentajes de brote, entonces decidimos colocarlo infrecuente. Para la pregunta 7, el efecto del procesamiento,
como según el producto que nos tocó son las frutas cortadas, pues solo hay un proceso de manipulación y corte de estas frutas. Entonces, decidimos poner la respuesta al efecto, el proceso tiene no efecto en los peligros, ya que si aplicamos unas buenas prácticas de manufactura no vamos a aumentar, pero tampoco vamos a disminuir porque no hay ninguna aplicación de un proceso térmico. ¿Existe potencial de recontaminación? Sí, la pusimos menor con un 1% de frecuencia, ya que, como lo hablé anteriormente, si aplicamos unas buenas prácticas, si tenemos todas las condiciones necesarias de elaboración y de proceso, vamos a tener, pues digamos, un ambiente inocuo para producir los productos. En la pregunta 9, ¿qué tan efectivo es el sistema de control post-proceso? Pues es controlado. Revisando la literatura, no hay mucha información relevante, pues digamos, con brotes debido pues al consumo de frutas en corte contaminadas por listeria. Entonces, eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas, que sí hay que mejorar, pero pues que hay unos sistemas eficaces que mitigan o previenen pues esta contaminación. En la pregunta 10, ¿qué aumento en el nivel de contaminación postproceso causaría infección e intoxicación al consumidor promedio? Pues sabemos bien que si llegamos a tener presencia de este patógeno en las frutas, pues sí puede causar una afectación inclusive hasta severa o mortal en el consumidor. ¿Y qué efecto tiene la preparación antes de consumir? Ninguno, pues ya que son alimentos listos para preparar, para consumir, perdón, entonces no se le hace ningún tratamiento, ningún procedimiento antes de consumir, entonces no tiene ningún efecto. Siguiente. Entonces, como riesgo relativo tenemos un 71%, concluyendo lo siguiente. De acuerdo a la literatura investigada, se evidencia que son pocos los estudios relacionados con brotes asociados al consumo de frutas contaminadas por Listeria monocitógenes. Es un peligro con un porcentaje alto de mortalidad, entre un 20 y 30%. Causa gran afectación en las mujeres embarazadas, pero puede llegar a afectar a toda la población en general. La garantía de ofrecer frutas libres de Listeria monocitógenes se basa en las buenas prácticas agrícolas. Teniendo una buena calidad en las materias primas e implementando buenas prácticas de manufactura en las plantas de proceso, se pueden ofrecer productos inocuos al consumidor. El procesamiento de la fruta no ofrece ninguna reducción de la carga microbiana. Existe el riesgo del aumento de la misma en la manipulación en el proceso. Existe el gran riesgo de consumir frutas contaminadas en lugares como plazas de mercado o tiendas pequeñas de barrio, ya que en estos lugares la implementación de las prácticas higiénicas es deficiente, lo cual posibilita la presencia de microorganismos patógenos en los alimentos. Y como último, en muchos países de Latinoamérica se debe establecer mecanismos eficientes de control de alimentos, así como educar a la población general y sobre todo a la población de alto riesgo en las estrategias de prevención de esta enfermedad. A continuación, la bibliografía y muchas gracias.